En medio de un panorama de salud sombrío debido al elevado número de casos diarios de coronavirus, Colombia vive una jornada de protestas en todo el país donde centrales obreras, empresas de transporte, sector estudiantil, diversas comunidades y cientos de miles de ciudadanos inconformes marchan en el denominado paro nacional. Las multitudes que se concentran en diferentes puntos de todo el país desde el pasado miércoles, se reunieron con el fin de protestar por la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque. Aunque las protestas se han visto empañadas por múltiples actos vandálicos y algunos saqueos, en otras partes se vivieron protestas en paz, que muestran el inconformismo por parte de una población visiblemente golpeada por los efectos de la pandemia y por lo que ellos denominan el actuar despiadado de sus dirigentes políticos. Según el gobierno, esto solo obedece a incitaciones por parte de grupos de la oposición que promueven este tipo de marchas con el fin de desprestigiar y sabotear la imagen del gobierno. Pero voceros de los grupos que conforman las marchas aseguran que su protesta está fundamentada en las decisiones del gobierno, calificándolo de inhumano y resaltando que en medio de una crisis sanitaria como la que se vive en estos momentos en Colombia es inadmisible una reforma tributaria que afectaría en gran proporción a la clase media y a la clase baja. Ciudades llenas de gente pidiendo un cambio en el actuar del gobierno, es la imagen que le da la vuelta al mundo, lo que despertó la indignación debido a la posible propagación masiva del virus en su tercera fase. Pero hay quienes afirman que si las personas se atreven a salir a marchar en medio de la aguda crisis sanitaria, es porque consideran más peligroso el actuar del gobierno que poder contagiarse de coronavirus. La crisis que se vive en Colombia es una de las más graves en los últimos tiempos, ya que hay quienes afirman que las decisiones del actual gobierno favorecen a grupos económicos y políticos, dejando por fuera a las clases trabajadoras y limitando la inversión en educación y salud, en un momento crucial en el marco de la tercera ola de la pandemia por COVID-19. Colombia, que según un informe del Índice de Desarrollo Regional, fue señalada como el país más desigual de Latinoamérica, sufre los estragos por las protestas que ya completan su cuarto día y divide las opiniones entre los que apoyan las protestas y quienes reprochan los actos vandálicos. En lo que sí coinciden la gran mayoría de sus habitantes, es en el gran error que comete su presidente actual y su gabinete de gobierno al considerar una reforma tributaria en plena emergencia sanitaria. Según varios voceros de las protestas, el gobierno ha llevado al país a la crisis económica por la manera como administra el erario público, ya que se ha denunciado el mal uso de los recursos del país y se ha reprochado la compra reciente de 24 aviones de guerra por un valor que supera los $4.500 millones, dinero que podría ser utilizado en la compra de vacunas, fortalecimiento del sistema de salud o el apoyo a las personas y negocios que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. Colombia también ha sido señalada por poseer uno de los congresos más grandes y costosos del mundo, y según denuncias cada año alcanza la penosa cifra de 50 billones de pesos en pérdidas por actos de corrupción, lo que equivale a $13.400 millones estadounidenses aproximadamente. Por otra parte, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe envió un trino vía Twitter, pidiendo el apoyo para que miembros de la fuerza pública pudieran utilizar sus armas de fuego para contrarrestar actos vandálicos. Esto generó gran indignación al considerar que las autoridades no deben atentar contra la vida de los ciudadanos independientemente si son o no vándalos. Horas después Twitter eliminó la publicación del expresidente al considerar que violó las políticas de glorificación de la violencia. El gobierno del expresidente Uribe ha estado en el ojo del huracán, ya que se vincula a su gobierno con el escándalo de los falsos positivos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales a manos de fuerzas del Estado. Cabe recordar que el año pasado en situaciones de protestas similares, miembros de las autoridades dispararon a sangre fría en contra de los participantes de las protestas y otros ciudadanos que regresaban a sus casas, dejando un saldo de 10 muertos y decenas de heridos. Por ahora se espera que el gobierno logre mediar con los manifestantes y se dispersen las protestas.